manjar a los hambrientos. Amén. Vamos a estar compartiendo entonces la palabra del Señor. Hemos estado siguiendo una temática que hemos denominado el legado del apóstol Pablo. Para ello estuvimos analizando el primer capítulo de la segunda carta a Timoteo. Ahí pudimos ver la visión de ministerio, del servicio a Dios de un hombre que está a punto de morir como mártir de la fe y que por razones de tiempo no pudimos detenernos en detalles. Hoy les invitaré a mirar el segundo capítulo de esta segunda carta de Pablo a Timoteo, y debido a que nuevamente nos encontramos con la restricción del tiempo, simplemente trazaremos algunos aspectos generales y los interesados podrán mirarlo con más detención en su estudio personal en casa. Seguramente sacarán muchas más lecciones que no alcanzaremos a ver acá. Al comenzar quiero que piensen que cuando Pablo enviaba las cartas, aún las más extensas como la de Romanos, estas cartas eran leídas de un solo tirón. No era que los hermanos decían, vamos a leer una parte hoy y después vamos a leer la siguiente la próxima semana. No, todo se leía inmediatamente. Entonces tenían que captar el sentido general de la carta. Por eso la estamos viendo a ese ritmo, porque es interesante tomar el sentido general de lo que el apóstol Pablo está diciendo. Por cierto, hay aspectos más restrictivos que son muy interesantes y espero que podamos verlo en alguna otra ocasión. Hoy vamos a hablar de la fidelidad del siervo. Y para ello les invito a fijar su atención en el capítulo 2 de esta interesante carta. Les encargo, si fuera dable, mantener sus Biblias abiertas en este capítulo o darle la lectura pausada y comprensiva posteriormente. En este capítulo, Pablo comienza hablándole a Timoteo acerca de la necesidad de ser fiel. El siervo de Dios debe ser fiel. Él ya estaba para morir. Dice, el tiempo de mi partida está cercano. Quiere decir que no va a poder continuar con su ministerio. Entonces le pasa a la generación que viene todos los elementos para que continúen con la tarea de la transmisión de la fe. Ahora, por supuesto que estos principios son trascendentes y podemos considerarlos en plena vigencia al día de hoy. Lo primero que notamos entonces y debemos destacar es que el siervo de Dios debe ser fiel. Cuando hablamos de siervos de Dios, no podemos restringir esto únicamente a pastores, maestros o evangelistas. ¿Por qué? Porque todos hemos sido llamados a servir, ¿verdad? Dividiré el capítulo para señalar algunas cosas que creo que son importantes para ser fieles al Señor. Lo primero que quiero mencionar es que la fe debe ser transmitida heroicamente. Y explicaré por qué. La fe no es solamente la transmisión de una enseñanza. La fe es una transmisión de vida. Comienza el capítulo diciendo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto es como el método de lancasteriano. Los que son profesores me entenderán mejor. Se forma al alumno para que ese alumno a su vez forme a otro. Lo que has oído de mí, transmítelo a otros, dice Pablo. Enseñar a los demás. Lo que hemos aprendido, enseñarlo a otros. Todos tenemos esta tarea. Lo que sabemos, debemos transmitirlo. Ahora bien, transmitir la fe es distinto a transmitir cualquier conocimiento o ciencia humanista. ¿Por qué? Porque hay factores espirituales de por medio. Mientras que uno tranquilamente puede transmitir historia o matemática, no puede con tanta tranquilidad transmitir la fe. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros transmitimos la fe, se desata una lucha espiritual donde el enemigo está activo para que la semilla no llegue al corazón de la persona. Entonces todo este capítulo nos habla de la transmisión de la fe en el estado crítico en que la fe se lleva a los demás. Hay una lucha espiritual por el alma de esa persona. Por tanto, el que transmite la fe debe tener una actitud especial. Es decir,
no basta solo con el conocimiento, tiene que haber un respaldo espiritual basado en un esfuerzo y una entrega al Señor por alcanzarlo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. Esa palabra tenemos que considerarla. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Cuando transmito la fe a otros, cuando evangelizo, cuando discipulo, tengo el deber de esforzarme en la gracia de Dios, porque no es fácil lidiar con el mundo espiritual por mucho conocimiento doctrinal que posea una persona. En aquel tiempo y aquella cultura se habían levantado los estoicos, que eran como la nueva era del día de hoy, que enseñaba que el hombre podía solo con proponérselo, que podía sacar fuerzas de sí mismo. Sin embargo, Pablo dice, mira Timoteo, un cristiano no saca fuerza de sí mismo, un cristiano tiene que ir a los recursos de la gracia de Dios, tiene que esforzarse en la gracia de Dios, tiene que recibir la ayuda de la gracia de Dios en su vida para hacer la tarea. Esfuérzate en la gracia, no en tus propias fuerzas. Entonces lo primero que debe hacer un cristiano, un servidor del Señor, para transmitir heroicamente la fe es apoyarse en la gracia de Dios. A fin de explicar esto, Pablo pone 3 ejemplos o figuras de trabajo, uno al lado del otro, para graficar el esfuerzo del cristiano. La primera figura es la figura del soldado. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Está diciendo que la fe es una militancia. Es decir, que el trabajo para el Señor no es un pasatiempo o un hobby, que la fe no es algo que adicionamos a nuestra vida como quien le echa sal al asado, sino que es una militancia. Y es una militancia que requiere sacrificio. Por eso dice, tú pues sufre penalidades. Hay que pagar un precio para servir al Señor. Por lo general, la gente que llega a las iglesias no espera que le digan que tiene que pagar un precio o que tiene que sufrir penalidades, pero es lo que la Escritura está diciendo aquí. Y me encantaría decirle, mire, cuando usted sirva al Señor, gloria y bendición todos los días, pero acá dice, sufre penalidades. Es decir, no es fácil seguir al Señor, requiere esfuerzo, requiere entrega, lealtad. Si estoy militando, mis prioridades y mis deseos quedan en un segundo lugar. ¿Por qué? Porque ahora me debo a la militancia. Si el general en jefe del ejército dice, mañana hay batalla y hay que salir, yo no puedo ir a decirle, mire jefe o general, mire usted me disculpa, pero yo no puedo ir porque mañana tengo un asado con mi familia. No. Si hay militancia y eso debe ser una prioridad. Lo que no quiere decir que uno no se coma el asado con la familia, pero cuando tenga tiempo, cuando hay que militar, hay que militar. La prioridad debe estar puesta en el reino de Dios. Ahora, qué distinto sería si todos militáramos. Ya no habría excusas para congregarse o conectarse a los cultos. Nada nos impediría buscar la ocasión para ofrecerle culto al Señor. Por desgracia, siempre hay excusas. Cualquier cosa nos aleja de la congregación. ¿Por qué? Porque no estamos militando. Lo primero que usted como hijo de Dios debe saber es que la vida cristiana es una militancia. Por lo tanto hay que esforzarse. No entiendo a aquellos cristianos que cualquier cosa lo echa al piso. Cualquier cosa lo desconecta de la comunión con sus hermanos. Cuando el hombre de la parábola preparó un banquete, resulta que nadie quiso venir porque todo el mundo estaba ocupado en sus propios negocios. Hermanos amados, la excusa afloja muy naturalmente en nosotros. La consideramos natural en vez de que nos haga caer la cara de vergüenza por ser tan negligentes tantas veces. Dice Jesús claramente, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas las va a recibir por añadidura. Quiere decir que el soldado prioriza. El soldado está ubicado buscando agradar a aquel que lo llamó por soldado. Creo que todos deberíamos tener una lista de prioridades en la vida. Y en esa lista poner la familia, poner el trabajo, poner el dinero y todo lo demás. Pero además hay que poner en esa lista el reino de Dios.
La pregunta es, ¿en qué lugar vas a poner el reino de Dios? Quizá algunos contestarán lo teológicamente correcto. Yo lo pondría en primer lugar. Pero sabes, no te estoy hablando de teoría. Te estoy hablando de práctica. Te estoy hablando de hacer conexión con la realidad. Porque es en la práctica donde vamos a demostrar nuestras prioridades en la vida. Si cualquier cosa, cualquier circunstancia me impide asistir al culto, cumplir con mis compromisos ministeriales, eso indica una sola cosa. ¿Sabe lo que indica? Que el reino de Dios no es una prioridad en mi vida. No es lo que digo lo que cuenta. Cuando lleguemos al cielo, Dios no nos va a hacer un examen de doctrina. Lo que cuenta realmente es qué es lo que hago. La vida cristiana no consiste en declamaciones, sino en un compromiso solemne donde pese a todas mis necesidades y prioridades, vengo y pongo el reino de Dios arriba de la lista, en el primer lugar. Segundo, la figura del atleta. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, sino lucha de acuerdo con el reglamento. Cuando el atleta olímpico iba a luchar en las Olimpiadas, le tomaban primero un voto solemne donde juraba cumplir el reglamento. Si considero la importancia de trabajar para el Señor y me dispongo a hacerlo, tengo el deber solemne de conocer el reglamento y cumplirlo. ¿Saben? Los reyes de Israel copiaban la ley de Dios. ¿Para qué? Para conocerla. Y una vez conociéndola, cumplirla. Esto es luchar legítimamente. Luchar con el reglamento en la mano. ¿Recuerda usted a Josué? Cuando Dios lo pone frente al pueblo, le dice, esfuérzate y sé muy valiente. Y muchas veces pensamos que Josué debía esforzarse y ser muy valiente como soldado para guerrear, ¿verdad? ¿Ha leído bien el pasaje? ¿A qué se refiere? Miren lo que dice. Solo esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés mandó. No te apartes de ella a diestra ni a siniestra. No dice tienes que ser muy valiente para derrotar al enemigo. Lo que está diciendo es, tienes que esforzarte y ser muy valiente para cumplir la ley de Dios. Hay cosas que están de acuerdo con la ley de Dios y cosas que no están de acuerdo con la ley de Dios. Ahora todos los que militamos en el mundo sabemos que muchas veces para cumplir el mandamiento uno tiene que esforzarse y ser muy valiente. Hay que serlo para decirle que no a ciertas cosas, para frenar ciertas cosas, y esto cuesta. Un cristiano tiene que ser muy valiente y esforzarse para cumplir la ley de Dios. Dios no le habló a Josué de la valentía de sacar la espada y luchar, sino de la valentía de ajustarse al reglamento, a la ley que estaba escrita. Los que tienen comercio, los que están trabajando, los que luchan todos los días, los estudiantes, saben a qué me refiero. Muchas veces hay que pararse, tomar la ley de Dios y sacar fuerza para decir, no, esto no se ajusta a la ley de Dios, por lo tanto yo no participo. Por lo tanto yo me hago a un lado y asumir las consecuencias de esa decisión, y para eso se requiere valor. ¿Por qué fracasamos en nuestra vida personal? Porque nuestra vida no se ajusta al reglamento. ¿Por qué fracasa la familia? ¿Por qué fracasa el matrimonio? Porque no se ajusta al reglamento. ¿Por qué fracasan los pueblos? Porque no se ajustan al reglamento. Y esta es una ley espiritual indiscutible. Cuando Dios ha hablado y pone un reglamento, o usted cumple el reglamento o le va mal. El atleta tiene que cumplir el reglamento. Pablo le está diciendo a Timoteo, esto de servir al Señor es una militancia, es un servicio heroico como al soldado, sin enredarse en los negocios de la vida, o cumpliendo cabalmente el reglamento, como el atleta que va a las Olimpiadas. Y tercero, la figura del labrador. El labrador, para participar del fruto, debe trabajar primero. ¿Se ha fijado que todo el mundo hoy quiere obtener las cosas sin trabajo? Llame ahora y se puede ganar tal cantidad de millones. Todo se quiere hacer sin trabajo o con el mínimo esfuerzo. Y resulta que algunos quieren llevar esto también a la obra de Dios. Mínimo esfuerzo, máximo rendimiento. Cuidado, esto no funciona así. Pablo dice no. El labrador, si quiere recibir el fruto, tiene que trabajar primero. Y saben, trabajar es gastar energía. Trabajar es transpirar la camiseta.
Trabajar es esforzarse. El apóstol está diciendo que para llegar al crecimiento que da Dios hay que trabajar arduamente. Hay que agachar la cabeza y hay que aguantar como el labrador que siembra el grano. Bueno, el trabajo en la obra del Señor es así. El labrador tiene que trabajar con ahínco. La palabra ahínco ya no se usa mucho, desafortunadamente, pero la vamos a reflotar porque es interesante para explicar esto. Luchar con ahínco, sufrir penalidades como cristianos. Tengo el reglamento y tengo la esperanza, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación. Y concluye este argumento colocando lo que sería una estrofa de uno de los himnos de la iglesia primitiva seguramente. Dice: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Está dividido en dos renglones, dichos positivamente, y dos renglones, dichos negativamente. Si muero acá, voy a vivir con Él, con Cristo. Si sufro acá, reino con Él. Esto es la parte positiva. Después aparecen las dos partes negativas. Si yo le niego, ¿qué espero que me pase? Dice: Él también me negará. Usted no puede negar al Señor y pedir el auxilio de la gracia. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Ahora quiero explicar esto, porque ha sido muy mal interpretado. Que Dios sea fiel no significa que Él sea fiel a las personas, sino que Él es fiel a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Él no es como nosotros, que a veces le decimos a nuestros hijos: por esta vez te voy a cambiar el reglamento. No, Él permanece fiel al reglamento. El que se fue usted. El reglamento no ha cambiado, sigue igual. Él permanece fiel a esa palabra, a ese reglamento. Yo no sé si se entiende. Dios es inmutable, Él no cambia. No podemos negociar sus mandamientos con Él. Entonces decir Dios es fiel para aquel que camina en la voluntad del Señor es una buena noticia. Pero decir Dios es fiel para aquel que hace su propia voluntad y que no consulta a Dios es una pésima noticia. Por tanto, estamos frente a esto. O asumimos que el servicio es heroico, o no podemos servir al Señor. El servicio a Dios, mi estimado, es disciplina y es esfuerzo. Cuando hacemos esto, adelante viene la bendición. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Por qué? Porque Dios es fiel en esto también. Les iba a contar qué significa heroísmo, que me había ido. ¿Por qué utilizo la palabra heroísmo? Porque para los griegos el héroe era más que un hombre. Era el resultado de la unión en la mitología de un dios con un hombre, mitad dios, mitad hombre. Ese era un héroe. Lo que quiere decir que cuando el héroe hacía algo, él ponía la fuerza humana, pero además había algo especial en él, la fuerza de la paternidad de Dios sobre su vida. Y creo que esto podemos aplicarlo a lo espiritual. Que si bien nos esforzamos humanamente, tenemos que hacerlo heroicamente, es decir, más allá de nuestras fuerzas, para que la gracia de Dios nos esté usando. ¿Me explico? Entonces lo primero es que la fe debe ser transmitida heroicamente. Y lo segundo, busquemos la aprobación de Dios, no la aprobación de los hombres. Que los hombres nos aprueben o desaprueben en realidad tiene muy poco valor. Pero la aprobación de Dios, esa sí debemos procurarla con tenacidad. El primer argumento para recibir la aprobación del Señor que entrega Pablo es: no contiendas sobre palabras. Si quieres la aprobación de Dios, entonces no te metas en tonterías. Y qué increíble la cantidad de discusiones estériles que he escuchado, a veces por meses e incluso años en el ministerio. Discusiones sin fruto, que lo único que logra es llevar a la perdición a la gente. Podría ser una lista tremenda. He escuchado discusiones sobre qué largo debe tener la falda de la mujer, qué tan largo debe ser su cabello, si debe usar o no debe usar pantalones.
¿Se imagina que usted entre en la majestuosidad del cielo, sobrecogido por tan grandioso momento, y Dios venga y le diga, ¿y de qué largo usó la falda usted mientras estuvo en la tierra? ¿Se da cuenta que esto no tiene sentido? Las cosas más importantes son las que contribuyen a la santidad de la persona, que tienen que ver con su ser interior. Las demás son la expresión de la santidad de la persona. Sin embargo, es increíble la cantidad de discusiones sin fruto en la que hemos participado. Aquí lleva todo eso a la impiedad, porque nos olvidamos de buscar la santidad y nos vamos por las formas. Pero las formas no son la santidad. La santidad pasa por dentro, no por fuera. La obediencia pasa por el corazón, no por los signos externos. Y Pablo dice, no caigas en esto, porque esto es buscar la aprobación de los hombres. No te detengas en esto. No te enredes en tonterías. Y tercero, transfórmate en un instrumento útil. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa, que traza bien la palabra de verdad. Es decir, cuando lleguemos al cielo, sí, vamos a tener un examen final. Pero acá dice, tienes que aprobar el parcial todos los días. Ustedes saben cómo funciona el sistema académico, ¿verdad? Tenemos un examen parcial, otro parcial, pero después, para finalizar el ciclo, tenemos un examen general, un examen final. Acá Pablo está hablando de los exámenes parciales. Todos los días uno tiene que aprobar delante de Dios exámenes parciales. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. No esperemos el examen final. Todos los días rindamos el examen parcial de presentarnos delante de Dios aprobados. Aprobados en cuanto a la pureza de nuestra enseñanza y aprobados en cuanto a nuestra vida moral. Dos aspectos que hay que vigilar, mis amados: la doctrina y la vida. Que no haya de qué avergonzarse, que tracemos bien la doctrina del Señor, lo que implica conocer la palabra. Estas son las dos cosas que se necesitan: aprobar todos los días, aplicar correctamente la palabra de Dios y vivir en santidad. Lo demás son discusiones de hombres. Déjesela a los hombres, que ellos vean qué van a hacer. ¿Qué pasaba con los que discutían tantas tonteras? Dice Pablo, su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que después de dar tantas vueltas con el pensamiento, terminaron cayéndose de la verdad. Es interesante lo que dice acá sobre Himeneo y Fileto, porque dice que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Claro, influenciados seguramente por el pensamiento griego. Decían que el cuerpo era malo y la parte inmaterial del ser humano era buena. Por lo tanto, estos hombres que siguieron seguramente esa corriente dijeron, bueno, el cuerpo es malo, por eso la gente muere y el cuerpo se va a la tierra. No hay resurrección del cuerpo. Y nosotros resucitamos espiritualmente cuando llegamos a Cristo. Ahora todo esto parece inocente, inocuo, pero no es así. Porque la iglesia de Corinto, por ejemplo, había caído en la inmoralidad a raíz de esta enseñanza, de que lo espiritual era bueno y lo que uno haga o deje de hacer con su cuerpo no era importante. Y Pablo tiene que subrayarles, cuidado, vuestros cuerpos y vuestros espíritus, ambos son de Dios. El mismo problema tenían en Colosas. Algunos metían las filosofías paganas y con estas vanas palabras entonces caían en la herejía. Y esa herejía, dice Pablo, está carcomiendo como una gangrena el cuerpo de Cristo. Sin embargo, Pablo da una tranquilidad a su discípulo Timoteo y le dice, mira, a pesar de que algunos enseñan una cosa y otros enseñan otra, el fundamento de Dios está firme. El Señor tiene claras las cosas y nos dice, si quieres identificar a un verdadero cristiano, es aquel que se aparta de iniquidad. Por tanto, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor.
La profesión de fe es como una casa grande. En una casa hay muchas cosas, pero solo Dios conoce su valor. Si usted me dice quiénes son los salvos y quiénes los no salvos, yo no lo sé. Yo no lo sé. El Señor lo sabe. En la profesión de fe hay creyentes renacidos, pero hay otros que profesan la fe, pero aún no han nacido de nuevo. En eso que nosotros llamamos iglesia visible, hay quienes son maestros fieles, pero también hay maestros falsos, infiltrados. Hay siervos de Dios que bendicen el pueblo de Dios, pero hay instrumentos de las tinieblas también que están ahí. Y Pablo dice, esto es como una casa grande. Hay instrumentos que son de oro y de plata, valiosos, y hay otros que son de madera y de barro. ¿Qué es lo que nos tiene que preocupar a nosotros? Lo que nos tiene que preocupar es la limpieza de nuestra propia vida. Recuerde, usted debe transmitir heroicamente la fe. Debe buscar la aprobación del Señor. Procure presentarse a Dios aprobado. Transfórmese en un instrumento útil, pero no intente dividir las cosas. No intente jamás separar el trigo de la cizaña. Eso lo hará el Señor cuando Él venga. Lo que uno tiene que tratar es ser un instrumento útil al Señor allí donde está. ¿Cómo se llega a ser un instrumento útil al Señor? En primer lugar, hay que limpiar la vida. Hay que limpiarla de todas aquellas cosas que contaminan nuestra relación con Dios. Así que el que se limpia de estas cosas, dice, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Apártese de iniquidad. Si yo quiero servir al Señor, tengo que apartarme de todo lo que sea malo. Lo malo no debe tener contacto con mi vida, ni lo tengo que practicar. No tiene que estar en mi corazón, ni tiene que estar en mi cabeza. Me tengo que apartar de iniquidad. Lo segundo, debo tener metas claras y puras. Huye de las pasiones juveniles. Cuando Pablo habla de pasiones juveniles, no piense únicamente en lo sexual. También tiene que ver con la búsqueda de poder, la búsqueda de placer, la competitividad, el buscar ser el centro. Todo esto forma parte de las pasiones juveniles. En otras palabras, huye de todas esas inmadureces que aparecen a veces en la vida. Dejemos toda forma de inmadurez y busquemos las cosas sólidas, la justicia, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Limpieza de vida, limpieza de metas. Busquemos cosas que realmente sean grandes y positivas. Limpieza de palabras y de acción. Desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendra contienda. Hoy por hoy vivimos en un mundo donde se utiliza la palabra para la necedad, se utiliza la palabra el chisme, la descalificación, el doble sentido. Esas son palabras necias. Pero el Señor dice no. Desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Un cristiano debe tener limpieza de palabra y de acción. Por otro lado dice que no sea contencioso. Alguien contencioso es aquel que pelea todos los días por algo. El cristiano no tiene que ser un hombre de contienda y de problema. Pablo dice que el hombre tiene que contender por la fe, pero no debe ser contencioso, no debe ser un peleador, un buscapleitos. Y dice Pablo, corrija con mansedumbre. A aquel que se puede estar equivocando en el camino, a lo mejor vuelve si lo corregimos con mansedumbre. El apóstol le da a Timoteo y creo nos da a nosotros también, a través de este capítulo, 3 consejos que yo creo son la base del ministerio fiel. Los repetiré a fin de que podamos recordarlo mejor. En primer lugar, transmite heroicamente la fe. No lo hagas como un hobby. La fe necesita entrega, sacrificio, esfuerzo. En segundo lugar, busca la aprobación de Dios. No entres en las discusiones para que te aprueben los hombres. Dios aprueba el interior, no el exterior. Dios aprueba la vida, no las palabras. En tercer lugar, transformemos nuestra vida en instrumentos útiles al Señor. Cuando nos limpiamos, nos transformamos en instrumentos útiles para el Señor.
Un instrumento útil es un instrumento apto que cumple una función noble. Y los cristianos hemos sido llamados para eso, para cumplir funciones nobles para el Señor. La fidelidad del Señor es la clave para el ministerio eficaz. A la luz del pasaje, haga un análisis de su propia vida. Que cada uno pueda buscar la ocasión de ponerse delante del Señor y hacerse las 3 preguntas que aquí se enuncian. Como soldado de Jesucristo primeramente, ¿me estoy enredando en algún negocio de la vida? Qué importante es hacerse ese examen, hacerse esa autorreflexión. He sido llamado para militar, pero estoy enredado en algún negocio de la vida. He sido puesto como un atleta. Me estoy entrenando diariamente en la palabra de Dios y en la oración. Estoy siendo disciplinado en mi vida cristiana, en mi vida espiritual. He sido puesto como labrador, pero estoy sembrando regularmente. Es necesario responder con sinceridad delante del Señor. Y después entonces tenemos que tomar decisiones, porque no es cuestión de contestar preguntas solamente, sino de tomar decisiones. ¿Qué voy a hacer para realmente presentarme delante de Dios aprobado? Y creo que si hacemos esto, haremos lo más importante, porque la palabra de Dios tiene que llevarnos a decidirnos en nuestra vida, a convertirnos. ¿Pero cómo? Dirá alguien. Si yo ya me convertí, hay que convertirse de nuevo. Pero no ya a Cristo para salvación, sino que hay que volver al camino del Señor y ordenar la vida. Entonces, analizamos nuestra vida y lo más importante es tomar decisiones. Examinarnos y tomar decisiones. El evangelio no puede ser un evangelio de educación donde nos llenemos la cabeza entendiendo las cosas. El evangelio tiene que ser un evangelio de decisión, donde frente a las cosas que entiendo, voy corrigiendo mi vida. Por eso está esta página de la Biblia, este capítulo de la Biblia, es tan importante. Y espero que ahora vayamos y frente a todo esto que el apóstol Pablo ha dicho acerca de un ministerio fiel, lo pongamos por obra, lo llevemos a la práctica.